Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Hoy día vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de creación de contenido, vamos a hablar de Entel también un poquito. Y aquí estamos con el gran Diego Apablaza. ¿Cómo estamos, Diego? Muchas gracias aquí, bien, bien. No sé si gran, pero, No, pero bien por gran, lo menos. gran, gran. Tuvimos hartas conversaciones antes de empezar a Sí, grabar. Yo creo que Diego es el invitado más preparado que ha pasado por este podcast. Se Increíble. escuchó los capítulos, vio los reels, sí, sí. Nos conoce a nosotros, o sea, no increíble. estuvo investigando. De hecho, en la semana tuve varias conversaciones con bastantes personas con la pregunta ¿y ahora qué? Es una pregunta Ese es el profunda. objetivo, ese es Sí, el objetivo. sí, no, es totalmente, la encuentro muy profunda y filosófica, porque no solo, o sea, por lo que ustedes dicen como que el programa estaba enfocado en cuando salís de la universidad, ¿y ahora qué? En verdad esa pregunta te la hacía varias Siempre. veces en la vida, ¿cachai? Como cuando cumplís 30, ¿cachai? Yo cuando cumplí 30 dije, ¿y ahora qué? Oye, Y dicen me que cuando uno dio... cumple 30 y 30 igual es brígido. Sí, pues, es que hay etapas Estamos cuando tan te dan como crisis existenciales y uno se pregunta, ¿y ahora qué? A mí me acuerdo cuando cumplí 30, dije como, chucha, ¿qué hago ahora, weón? Y me duró como 2 horas así la crisis existencial. Estaba acostado, me acuerdo. Pero bueno, eso que duró poco. Sí, sí, porque hay gente que le dura mucho y en verdad de repente no tenéis cómo salir de eso. Y ahí, bueno, hay un trabajo también de cada uno, de cómo se toma las cosas también, po. Oye, nosotros llegamos a ti por tus videos que nos aparecieron en Instagram. Sí. ¿Ya? Vimos muchos seguidores también, panoramas entretenidos que estabais recomendando, así que queremos conocerte un poco más. Queremos saber dónde naciste, qué estudiaste, a qué te dedicas, lo que tú nos quieras contar de ti muy libremente. Ya. Y ahí nosotros vamos profundizando. Ya, bueno, me llamo Diego, como me defino también en la red social, siempre he sentido que soy como una persona normal con un trabajo común. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones, tiene el corpóreo más querido de Chile al parecer ahora. Y en verdad, bueno, yo nací en Santiago, me crié un poco en Argentina hasta los 4 años. Luego volvimos a Chile con mi familia y desde ahí en Santiago toda la vida, santiaguino. Y creo que, o sea, ¿qué me define como persona? Nada, lo que les decía, como una persona normal y común que está tratando de buscar como tranquilidad en su vida. Eso es como lo que hago. Y antes te hablando un poco de tus fases y ahora qué. Yo me imagino que una de esas fue cuando saliste del colegio y tenías que decidir ya qué voy a estudiar ahora, ¿no? ¿Y por Sí. qué estudiaste lo que estudiaste? Buena pregunta. Y que yo creo que todavía no tengo la respuesta. Yo, bueno, en el colegio no era un alumno destacado. Creo que salí con 5,9 o 6 y en la PSU tampoco. Yo di la PSU por si acaso. Nosotros también. Ya, bien, estamos en la misma Creo que generación. dimos la última PSU, ¿no? O como 2 más después. Nico no la dio. Ya, ¿no? No, yo no. ¿Por qué? Entré para misión especial. Como estudié afuera, Ah, no. buena, Por su lado italiano. bueno. no tuve esa experiencia. Bueno. Es horrible la experiencia. Sí, me dijeron. Es horrible. Bueno, y no sabía qué estudiar en verdad. Mucha gente me dijo como, oye, estudia Derecho. Me acuerdo que mi polola en ese momento iba a estudiar Derecho en la Católica. También me dijo como estudia Derecho. Y yo no sabía. Lo que sí sabía es que me gustaba mucho la filosofía. Ya, bueno. Y me iba muy bien en filosofía en el colegio. De hecho, no gané el premio de filosofía porque el último año no tomé el electivo de filosofía y el profe me dijo, no, era como requisito. ¿Y por qué no? Eh, Si te gusta. No tengo idea. Pero me iba muy bien en filosofía y me gustaba harto. Y creo que una de mis primeras como ideas fue estudiar filosofía en la Universidad de Chile. Y me acuerdo que postulé y quedé. Y por alguna razón en algún momento dije, ¿sabes que no? No voy a estudiar esto y me dediqué a estudiar publicidad en la Diego Portales. Ahí entré primero. Y pasado 2 años que estaba estudiando publicidad, todos mis profesores como de marketing que veía que encontraba como buenos eran periodistas. Y dije, ¿por qué los gerentes de marketing son periodistas? Como que no me hace sentido. Entonces ahí dije, ya voy a estudiar periodismo y hice carreras paralelas ahí en la Diego Portales y al final del día soy publicista y periodista. ¿Y muy duro eso? ¿Las 2 carreras? No, ni tanto. Mira, sinceramente encuentro que no son carreras difíciles. Encuentro que son, como te decía antes, creo que las comunicaciones más que nada son un oficio, ¿cachai? Hay ciertas cosas que sí te enseñan como buscar información en periodismo, cómo nutrir la creatividad en publicidad, cómo desarrollar ciertas cosas, pero es mucha práctica. Son cosas que en el día a día perfectamente podías hacerlo con un grupo de gente.
¿Y mientras estabas estudiando ya sabíais más o menos a qué te queríais dedicar? No, No. no tenía idea. Como para entender, creo que nunca he tenido un camino claro a cuál es mi norte, ¿cachai? Como, oye, voy a ir a esto, voy a ir a esto otro. Como que siento que en el modo en que trato de vivir es como que pasen las cosas. ¿Ya? Y por suerte, he tenido mucha suerte que creo que han pasado las cosas bien, ¿cachai? No me demoré mucho en encontrar la práctica. Después, cuando tenía que hacer otra práctica por publicidad, entré a una agencia de marketing, de influenciadores, y trabajé ahí. Después me quedé trabajando ahí. Después alguien me dijo, oye, estoy buscando un periodista en Entel, y quedé, ¿cachai? Y era solo un reemplazo. Y después me dijeron, oye, estamos buscando como tu mismo rol que estáis haciendo el reemplazo acá adentro, en Entel, y quedé, ¿cachai? Claro. Entonces he tenido suerte como en eso, que el camino se me ha dado por suerte. Me ¿cachai? imagino que tu vocación siempre fue más hacia lo visual que más un periodismo más escrito como de diario. Yo creo que todos los que estudiamos periodismo tenemos el sueño de ser como el próximo Matamala, ¿cachai? Como de hacer periodismo de investigación y ser como, no, voy a... Pero es a más dar la politiquero verdad. ese periodismo. po. ¿Cómo? Es más de política ese periodismo. Sí, pero también hay como reportajes de atrás, ¿cachai? Como lo que te contaba antes sobre los notarios, ¿cachai? Como que a lo que me refiero como pongo a Matamala, que hay mucho periodismo de investigación detrás, que, o sea, casi todas las cosas son políticas, sobre todo en esos temas de investigación, pero como que creo que todas las personas que estudian periodismo en algún punto quieren ser ese periodista, como voy a escribir y voy a revelar la verdad, ¿cachai? ¿Y dar tu opinión también sobre el y tema dar tu o opinión. jugársela? No es opinión, o sea, el periodismo no es objetivo, eso es un mito. Por lo menos mi percepción es que no es objetivo. Uno tiene sesgos políticos y los medios de comunicación tienen sesgos políticos, ¿cachai? Yo hice la práctica en la Bio Bio y me acuerdo perfectamente que llegué después de una nota, la escribí con el pensamiento, no, el periodismo es objetivo, voy a hacer lo más objetivo posible, y la editora en ese momento me dijo, no, a esta persona vamos a decir esto y esto porque nosotros queremos esto. ¿Y tú ¿cachai? crees que debería ser objetivo? ¿O está bien que sea subjetivo? No, o sea, debería ser objetivo. Uno, si trata de ser bueno en lo que hace y como exponer la verdad, deberías tratar de ser lo más objetivo posible. Pero inherentemente el humano tiene un raciocinio donde tiene percepciones distintas. Yo puedo ser lo más objetivo posible, pero la realidad es completamente distinta. Tú vas a percibir un escrito mío de una forma y tú vas a percibirlo de otra forma, ¿cachai? Entonces da lo mismo lo objetivo que sea, sino que va a ser como se lo tome la Que gente. igual yo creo que tampoco son tan excluyentes, porque podría ser por un lado, yo investigo objetivamente cuál es la verdad, cuáles son los hechos, y después de eso viene la fase de formarte tu propia opinión y comentar sobre algo que Claro, es objetivo. Pero cuando tú escribes ya es ya le estás poniendo tu imprenta, Exacto. ¿cachai? Entonces, que no estoy diciendo que no crean la objetividad de algunas cosas, pero cuando el humano lo toma, ya pasa a ser a tener una segunda capa de un sesgo que es tuyo. Y después vienen otros sesgos que son o del medio o de la persona que lo va a leer o escuchar. Entonces hay muchas capas de percepciones que hacen que al final lo que es el neto, lo concreto, deja de ser objetivo. Y este trabajo en Entel, o sea, que partiste con el contrato de práctica y después que te quedaste, ¿es tu trabajo actual? No. Yo, bueno, hice varias prácticas, o sea, hice 2 prácticas. Una fue en la radio Bio Bio, que fue como periodista. Sí, ahora que me van a preguntar como, oye, ¿les recomiendan los...? No, ojalá salgan de los medios de comunicaciones. No pagan bien, siento yo. Y hay un abuso, por lo menos, de los periodistas que no es menor. Yo lo viví y no lo permití tampoco, y fue en la práctica. Y no lo permití y dije, yo nunca voy a trabajar en un medio de comunicación después de esto. Pero medio de comunicación es como el trabajo masivo para los periodistas, ¿o no? ¿Cuáles Sí. son las distintas alternativas? No, hay varios. O sea, podéis dedicarte a los medios de comunicaciones que sean radio, televisión, diario, etcétera. Bueno, tengo amigos que trabajan en esos medios también. Lo otro es ya pasarte al otro lado, que es quizá una agencia de comunicaciones, ¿ya? Que también... se para. Después del fail, se nos cayó la cámara, así que... Seguimos. Seguimos, exacto.
Bueno, retomando un poco, yo entré a la radio Bio Bio como práctica. Ahí tuve, o sea, también fue como, quiero trabajar en un medio de comunicación, tenía como ese ideal también. Y tuve como un encontrón con uno de los editores. Y después de eso dije como... Nunca más. ¿Mm? Nunca más, digo. No, dije no, ni siquiera en una radio, ni siquiera en cualquier medio de comunicación. O sea, si este es el trato, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Pero mal te diste cuenta en la práctica y no después cuando ya estáis trabajando. Sí, sí, y ahí en verdad te das cuenta, y ahí yo creo que empezáis a notar, a mirar a los otros trabajadores que hay ahí y empezáis a decir, ¿sabéis que esto es una máquina, cachai? Una moledora de carne. O sea, no les importa la persona, ¿cachai? Pero era más que nada en las condiciones, horarios, cómo era la mala experiencia. Te lo cuento en verdad, sí, no tengo, fue hace años. En verdad lo que pasó ahí fue que los medios de comunicación trabajan mucho en tener hartas noticias, ¿cachai? En tener hartas noticias que puedan sacar durante el día. Algunas llegan a puerto, otras no, ¿cachai? Y me acuerdo perfectamente que ese día yo había hecho como 4 noticias. Estuve desde la mañana, bueno, a las 7 de la mañana, y eran como ya a las 7 de la tarde, o sea, 12 horas, trabajando. Y ninguna de mis noticias llegó a puerto. Entonces, en ese momento, cuando yo terminé el día, igual pregunté a mis compañeros y dije, oye, ¿les ayudo en algo a redactar? Y me dijeron, no te preocupes, estamos terminando y todo esto. Y dije, ya, pues dije, ya llevaba como un mes en la práctica. Dije, voy a aprovechar hoy día de irme temprano. Y me acuerdo que agarré mis cosas, me despedí de la gente y todo esto. Y el editor había que pasar justo como por al lado de él. Y dije, oye, yo me voy, ya mis noticias como que no están, ¿cachai? Ya le había avisado también antes. Y me dijo, ¿cómo que te vas? Yo le dije, me voy para aprovechar de salir temprano porque ya no hay nada que hacer. Me dijo, no, es que te tenés que dar por si sale algo. Yo le dije, ¿por si sale algo qué? Me dijo, no, porque te puedo necesitar en cualquier momento. Y yo le dije, ya, pero hay una noticia que como que esté pasando ahora para que yo pueda ir o algo así. Me dijo, no, es por si sale algo. Y a mí se me quedó grabado en ese momento el por si sale algo. Por si. Claro, porque yo le dije, ya, y me fui a sentar. Le pregunté a mis compañeros si se lo podía llevar y todos me dijeron, no te preocupes, te lo estén. Pasaron 3 horas y yo me quedé ahí. Y después él cachó que yo me había quedado. Me dijo, Diego, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas? Y yo le dije, no, lo miré y le dije, por si sale algo, le dije. ¿Cachai? Me dijo, no, pero es que ya te puedes ir. Y yo le dije, no, es que por si sale algo. Y le empecé a repetir eso todo el rato. Y ya en el periodismo hay periodistas de noche también. Y que llegaban y me decían, ¿qué hacía acá? ¿Cachai? Y yo le decía, no, por si sale algo. Y lo gritaba, ¿cachai? Así como... Y me quedé hasta las 1 de la mañana ahí, hasta que estábamos los dos solos, y le dije, no salió nada, me voy, ¿cachai? Y ahí después los otros periodistas todos cacharon esa cuestión, que yo era chico, era más weón también. Todos me dijeron, weón, lo dejaste como el orto, como líder, ¿cachai? Porque el editor no solo te revisa las noticias, te dice esto no, sino que también cumple el rol de líder, de que puede manejar un grupo de personas y dice, tú vas a esto, tú vas a esto y tú esto, ¿cachai? Entonces todos dijeron, weón, quedó como estúpido. Pero es que aparte, si es que sale algo, no tiene ninguna diferencia que esté en tu casa y después Exacto. Volver o ir al lugar donde tengáis que ir. Sí. No hay diferencia. Exacto. Y además, bueno, ese tipo de cosas, porque yo estaba haciendo la práctica, también me enseñaron a mí que yo ahora tengo mi trabajo y también cuando en las otras pegas que he tenido, cuando llego en práctica y el weón está calentando el asiento a las 4 de la tarde, le digo, ¿te queda algo más que hacer? No, ándate a tu casa, weón. ¿Qué andáis weando? Si nadie se va a morir acá, ¿cachai? Totalmente. Oye, ¿y cuándo empezó este otro proyecto paralelo como de la creación de contenido, de los viajes, de las recomendaciones? Pero hay que contar primero el inicio. O sea, Sí. ¿cuál eran El inicio. ¿Quieren la historia pasiones? real Sí. o la No, la historia real. que yo cuento para no sonar tan... Puede ser La las real, dos, ¿no? Ya. Todo es real. No, vamos por la real. El año 2023 yo estaba trabajando en Entel y yo siempre acumulo hartas vacaciones y todo. Entonces me fui harto de viaje, me fui a Europa. Y cuando volví me sentía como que tenía que explotar un poco más mi creatividad. Siempre me ha gustado como grabar cosas, escribir como guiones, cosas así. Y volví y sentía que no lo estaba haciendo. Y como que hace mucho tiempo que no estaba haciendo como Diego un poco más creativo. Entonces, crisis de los 30, dije, en la siguiente quincena me compro un dron. Claro, y el ¿ahora qué? Dije, me compro un dron, ¿cachai? Y me lo compré. Y mi idea inicial básicamente era como grabar naturaleza así como desde arriba y nada más, ¿cachai?
Y lo iba a subir a Instagram. Empezó, o sea, lo quería subir a Instagram y como meterle un poco más de cabeza a eso, porque en ese momento yo estaba con una polola que estaba empezando también su proyecto de mindfulness, ¿ya? Y ahí ella, como estaba todo esto también en el mundo de las redes sociales, yo dije, ya, ¿sabes qué? Voy a partir con esto, porque es también así yo empiezo a hablar como el mismo lenguaje que ella, lo que está buscando, ¿cachai? Como, oye, la gente está viendo esta, o entender cómo funciona el algoritmo, todo ese tipo de cosas. Entonces dije, lo voy a hacer también, ¿cachai? Bueno, esa relación no sigue. Bueno, quizás estuvo para eso. Claro, también fue. Y la cosa es que... claro, pues partí más que nada, yo creo que fue como que partí por amor, básicamente. Y también, bueno, justo también cuando volví de ese viaje, empecé a conocer a Alfonso, que Mr. iPhone en Instagram, que tiene 600.000 seguidores, que trabajaba en Entel conmigo, y nos íbamos juntos a la pega porque vivíamos al lado, y nos devolvíamos juntos, entonces estábamos todo el día juntos. Y él ya estaba también con este proyecto de las redes sociales. Entonces, y como yo trabajé en una agencia de influenciadores, también tenía un poco de conocimiento como medio oxidado. Entonces nos poníamos a hablar, etcétera. Y un día Alfo me dice, ya, pero Diego, muy bonito todo lo que vaya a hacer, pero ¿querís crecer o no? Y yo le dije, sí, igual me gustaría tener seguidores. Me dijo, pero ¿te querís vender al diablo? Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, hazme caso, exactamente lo que te digo, y vaya a crecer de 100 seguidores a 1000, después a 10.000. Pásate el dato. Dicho y hecho. No, sí, feliz se los puedo decir. Después sí, nos tiene que dar el dato. Sí, y ahí empezamos claramente a estudiar juntos, o sea, él ya venía estudiándolo. Empezamos a estudiar un poco cómo funcionaban las redes sociales, lo que estaba pegando, ¿cachai? Lo que había que hacer. Suponte, no sé, el ejercicio que siempre me preguntan, oye, ¿cómo empiezo a crear contenido? ¿Cachai? Yo le digo, mira, búscate primero un referente. En este caso, a mí yo seguía en ese momento a Andrés Sokolov, no sé si lo cachan. Obvio. Sí. Perfecto, de Muy hecho bueno. lo queremos invitar, pero invitar, todavía nos no tiene nos ahí puede el invitar. visto todavía. Puta. Ojalá venga porque Grande. muy bueno el contenido, a mí me encanta. Y empezamos el ejercicio que, bueno, en este caso Andrés Sokolov era como el referente porque me gustaba lo que hacía. Y hicimos el ejercicio y nos fuimos a los primeros videos de él. ¿Cómo partió? ¿Cómo partió? Y claro, al principio tiene estos videos que tienen, no sé, 1000 vistas, 800, pocos likes. Y de un momento a otro te tenés que fijar en qué momento pasó de eso a 10.000. Ese es como siempre el gran salto, los 10.000 como de reproducciones. Y ahí nos dimos cuenta que puso lugares escondidos, ¿cachai? En Santiago. Y dijimos, ya, probemos, po. Pongámosle esto a una toma simple. Y bueno, la diferencia fue brutal. Yo también pasé como de los 800 a los 10.000, al tiro. Y dije, oye, pero esta cuestión... Título importante. El título, Era el muy título es importante. Y editado por ti. Editado por mí, exacto, po, ¿cachai? Y ahí la cuenta empezó a crecer. Al principio yo partí como con más naturaleza, con parques, y después Alfo me dijo, oye, pero no se te van a acabar los parques. Y yo le dije, ya, pero metamos, justo íbamos a un bar ese día, me acuerdo, que por la pega. Me dijo, graba este bar, po, y veamos cómo funciona. Y en vez de lugares escondidos le puse bares escondidos. Ese fue uno de los primeros virales que tuve. Y después alguien me dijo, la Feña, una amiga, me dijo, oye, ¿por qué no grabáis cafetería? Y dije, hoy lo venía pensando hace tiempo. Cafetería escondida. Cafetería escondida. Y a la gente le gusta eso, ¿cachai? Porque, bueno, yo creo que se producen dos fenómenos ahí. Que uno es como, ¿cuál es? Y el otro es como, escondida, no es tan escondida, yo la conozco. Y te escriben. Creo que "Oye, pero fuiste yo la a conozco". Patonejo, ¿no? ¿A cuál? A Patonejo, si fuiste a Ñuñoa. ¿En Vilaseca? No he ido, creo. Me Bueno, suena. esa de ahí te damos el dato. Ya. La voy a Una anotar, cafetería sí. al paso nueva. Bien buena. Buena. Ahí te damos el dato. Ya, bacán. Y así fue empezando a crecer Diego Dirón, ¿cachai? Y ahí, bueno, después uno empieza como, te empiezan a escribir las marcas o restaurantes y empezáis como a crecer, y ahí ya uno empieza a ponerle, empezáis a pensar, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Cuando empezáis a crecer, siempre sale, yo insisto, esa pregunta es muy buena porque en todo uno empieza, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Y ahí dije, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Me quiero dedicar a esto? Voy a renunciar y puedo meterle mucha cabeza a esto, pero es más trabajo también. Incertidumbre también. Incertidumbre. Yo creo que, o sea, yo nunca he pensado en dedicarme solamente a Diego Hidrón por el hecho que ahora conozco a otros creadores de contenido y no es tan fácil como el mundo cree,
¿cachai? Y también cuando trabajé con influencers. Antes cuando trabajaba con influencers era más fácil porque Instagram no había crecido tanto. Y era como que subía ahí una foto y listo, ¿cachai? Ahora no, Todo el tenéis que mundo está hacer... en Instagram. Sí, pues ahora tenéis que hacer un video, ¿cachai? Tenéis que captar la atención de la gente, tenéis que contarle algo interesante a la gente, ¿cachai? Mostrarle algo que les sea útil o si no, siguen, ¿cachai? Yo tengo 3 preguntas. La primera, ¿cómo compatibilizaste al principio todo esto con la pega? O sea, ¿en qué minuto grababas y en qué minuto editabas? ¿Cómo fuiste haciendo eso? Ya, bueno, todavía lo compatibilizo y es fin de semana o en las tardes cuando dejo de trabajar. Como que trato de hacer como que mis panoramas sean cosas que en verdad yo creo que, o sea, que me gusten a mí. Nunca voy a algún lugar como que no me guste, en verdad. Y que puede ser interesante para la gente, ¿cachai? Porque al final también lo que creo que es muy importante entender si van a crear contenido, la gente que vea esto o que quiere empezar, es que el contenido que nosotros creamos, ustedes, ¿cachai? O los otros creadores de contenido, bacán si te gusta, bacán, ¿cachai? Pero en verdad el contenido tiene que estar pensado para la gente, porque si no le gusta a la gente, nunca te va a ir bien, ¿cachai? Claro. Y a alguna gente le ha funcionado, yo conozco casos que crean cosas para ellos mismos y le pegan el palo al gato y al final a la gente le gusta lo mismo, ¿cachai? Pero son casos más aislados. Después, segundo, la vergüenza. ¿Cómo superáis la vergüenza de partir y exponerte? Porque quizás cuando grabáis los paisajes y todo eso, que lo grabáis con el dron y quizás con voz en off, da un poco menos de vergüenza, pero después empezar a mostrar la cara. Sí, yo todavía no la supero. Es algo que es un trabajo constante, por lo menos en mi caso, es un trabajo constante. Pero a medida que vaya avanzando, también la gente te va exigiendo un poco más, ¿cachai? O incluso tus amigos que realmente te empiezan a seguir por tu contenido. Bueno, eso es lo otro. Yo siempre que, ¿cómo empiezo a crear? Le digo, créate una cuenta nueva que nadie sepa. Parte desde ahí. Clave. Que nadie sepa que estáis haciendo esto. Check. Exacto. Pero la cuenta pública o privada. Sí, no, pública. Ya. Es Pública. que ahí siempre te van a cachar al tiro. Pero si te van a seguir porque en verdad les interesó. Claro. Si al final después de todo yo me doy cuenta, o sea, mis amigos, e incluso hasta mi familia, son los que menos me dan like, ¿cachai? Como que algunos me siguen, pero tampoco le dan like a Nosotros todos. al revés, son los más fieles. Sí, hay que ¿Cachai? cambiar algo. Tienen muy buenos amigos. También. Claro. Bueno, volviendo a la pregunta, la vergüenza, bueno, a medida que tú vas creando contenido, también le vas poniendo de a poco también tu impronta, ¿cachai? Entonces también quería hacer algo distinto. Me acuerdo perfectamente, Jaime, un amigo, me decía, odio la voz de TikTok que le poní locals alrededor, que suena, que siempre me lo dice, ¿cachai? Y le dije, ya, Jaime, voy a dejar de hacerlo. Y ahí empecé a poner mi voz, ¿cachai? A no salir todavía, empecé a poner mi voz. Después alguien me dijo alguna vez, también me dijo, oye, pero ¿por qué no salís nunca tú? Y empecé a ver que, claro, los creadores de contenido que se les va mejor, empiezan a salir ellos también, porque también quieren que los asocien a lo que se está haciendo. Y ahí empecé a pensar como, es que quieren que las marcas, etcétera, todo eso. Entonces empecé a salir un poco yo. Y después en todo eso, cuando empecé a crecer, yo suponte en una campaña que fuimos al Parque El Recuerdo, me acuerdo, que me llamaron y ahí conocí al Camilo. No sé si lo conocen. No. Camilo es también un creador de contenido muy bueno, uno de los que más me gusta también. Camilo Goff, Golif, creo que. Ahí lo buscamos. Sí, lo buscamos. Pero Camilo. Lo invitamos. Camilo Gómez. De hecho, se lo mencioné. Y él es muy, muy de esto porque él estudió ingeniería eléctrica y ahora se dedica 100% a esto. ¿Cachai? Es como estudió una cosa nada que ver. ¿Y qué tipo de contenido creas? Nosotros hacemos lo mismo. Ah, ya. Hacemos lo mismo. Él, bueno, las veces que hemos entrado a hablar, ahí yo cuando lo vi crear, ese día en esta campaña, lo vi que este weón, yo le decía, se puso la cámara, la Osmo, me acuerdo, o tenía otra, y se puso a hablar. Yo le dije, oye, pero ¿viniste con esto preparado? Me dijo, no, estoy improvisando. Y dije, pero ¿cómo vas a estar improvisando? O sea, te salió perfecto ya la primera, ¿cachai? Y ahí empezamos a hablar, me dijo, puta, a mí siempre me ha gustado como hablar, improvisar y todo esto. Y ahí yo tomé como eso de él, como dije, voy a tratar de hablar un poco más yo a la cámara. Por eso también me compré como un micrófono y todo esto, Claro. como agarrar eso que me gustó, ¿cachai? Y tratar de inculcarlo en mío. Ahí hago un mix, ¿cachai? De repente no salgo hablando yo y a veces sí, ¿cachai? Y ahí uno le va dando la impronta y ahí así de a poco como cuando vais queriendo como mejorar tu contenido,
para las personas, ¿cachai? Para ti, vais perdiéndole un poco más la vergüenza. O sea, Y- algo. Y la tercera pregunta era el tema de la monetización, que quizá podéis no contarnos todo el detalle, pero ¿cómo funciona monetizar en redes sociales hoy día? ¿Cuánto uno necesita para empezar a generar ingresos? ¿La constancia? ¿Eso lo tenía investigado o a lo que Sí. vaya saliendo? Está investigado. Bueno, a ver, hay varias formas de monetizar en redes sociales. Están todos estos gallos que venden cursos por redes sociales. Pero ¿cachai? son muchos chantas. Está lleno, está lleno. Lleno, en verdad. No le crean al 99%. Dropshipping. Sí, el dropshipping, todo esto. Pero al final, Instagram en este caso, que es la plataforma como que más se ocupa, no te paga por reproducciones. No así Facebook. Ejemplo, Alfo, bueno, que le puedo decir también que venga porque Sí, gracias. es muy, muy bueno. Y es como uno de los grandes referentes de inteligencia artificial acá en Latinoamérica. Fue a un encuentro en Estados Unidos y tal usted. Bueno, volviendo al tema. Cuando tu video le va muy bien en Facebook y tienes creo que cierta cantidad de seguidores, los videos en Facebook sí se monetizan. Que puede ser un reel cualquiera, ¿cachai? No así en Instagram. ¿ya? Igual, la misma empresa. Es raro, sí, es raro. Nunca he logrado entender eso detrás, pero pasa, ¿cachai? Bueno, hay gente que el contenido que sube a Instagram es como un tráiler básicamente y te envía a YouTube. Y YouTube sí te monetiza, ¿cachai? Lo que sí puedes monetizar o sea, Instagram funciona como una plataforma para empujar cierta suscripción de cursos, o si te auspicia alguna aplicación como que hace con lo tuyo, te paga por suscripción de personas, ¿cachai? Te ofrecen como el 50%, cosas así. Entonces va a depender también mucho el negocio del que uno se quiera como enfocar o hacer, ¿cachai? Suponte mi ex polola que estuvo trabajando con una aplicación de mindfulness de meditación. Entonces ellos le decían, mira, tú haz un reel, llévalos a la aplicación y por cada suscripción de ellos que van a ingresar como con el link que registra que es tuyo, yo te pago el 50%, ¿cachai? Y ahí las suscripciones varían, ¿cachai? Y ahí, bueno, en el caso más de como creador de contenido como de panoramas y eso, yo creo que se monetiza más como trabajo por marca, ¿cachai? Como por Colaboración. lugares, claro. Pero esa sería colaboración por fuera más que nada. Claro, Por ejemplo, exacto. que una cafetería te pague por hacer un reel, pero Exacto. por fuera. Sí, exacto. Y ahí, bueno, también, o sea, a mí algunas cafeterías, restaurantes, bares, me escriben, ¿cachai? Y me dicen, oye, queremos trabajar contigo. Al principio como que es rico que te inviten a cosas, el canje, el ¿Y famoso esto canje. al principio te llegó o tú empezaste a escribir? No, yo nunca le he escrito a ningún lugar como, oye, yo voy y te quiero hacer esto. Porque algo que me pasa es que yo respeto mucho el trabajo de las personas. Entonces, si yo voy a una cafetería y muchas veces que se hacen virales, les llegan clientes y toda la cuestión, ellos me escriben de vuelta porque vieron el video y me dicen, oye, tu video está bacán, no hubierais dicho y toda la cuestión. Y yo, no te preocupes, ¿cachai? O sea, yo voy porque me gusta. Me dicen, pero si cuando volváis, si queréis volver, Regalamos un café. te regalamos algo, comida y todo esto, que aprovechado. Obvio, ¿Cachai? obvio. Así como invito a alguien, a mi papá, a algún amigo, cosas así, pues. Pero, claro, pues, algunas me dicen, oye, queremos derechamente como trabajar contigo. Cobrar y haces canje y toda la cuestión. Y ahí el cuánto cobrar, en verdad, es cuánto valoras tu tiempo. ¿Ya? Podéis en verdad tener 1000 seguidores y cobrarle 500 lucas, porque en verdad si no tenéis tiempo, o en verdad empezáis a sacar los costos de producción de ciertas cosas, el desgaste de las baterías, el desgaste del dron, todo ese tipo de cosas, tiene un costo, ¿cachai? Entonces podía hacerlo cobrar al tiro. Me acuerdo perfectamente que yo tenía 1500 seguidores y me escribió una DJ, la Camila, que se llama DJ Plastic, y ella me dijo, oye, ni siquiera me dijo como quiero que crees contenido para mí, o sea, quiero que crees contenido para mí, pero no para ti, ¿cachai? Me dijo, quiero que me vayas y me grabes con el dron a los conciertos que yo voy. Y fui a Ultra, fui a todas estas cosas como... Y creo que en Ultra entré al VIP, ¿cachai? Y me dijo, oye, vamos a ir por la radio, esta es tu pulsera. Con ese ya estáis por pagado. Sí, pues, ¿cachai? Y los 3 días, eran como 3 días, me gustan así. Y los 3 días estuve en el VIP, porque claro, pues la grababa ella. Y yo decía, ya, ¿y qué hago ahora? Como que me queda todo el carrete por hacer. Y me iba al VIP, ¿cachai? Y entraba ahí, y como que miraba y tenéis buena vista y todas esas cuestiones. Entonces, pasan esas cosas entretenidas también cuando uno acepta como estos trabajos, cuando
estáis de a poco. Yo no me regodeo mucho, la verdad. Como que si es entretenido, voy. Si no, me puedo regodear y como decía antes, como tengo mi trabajo, puedo aceptar no decir que no, ¿cachai? Oye, y TikTok no lo nombraste. TikTok, no pesco mucho TikTok. Ya. Es que TikTok tiene otra lógica que lo hablaba con una amiga hace un tiempo, que TikTok es menos aesthetic, según yo, ¿cachai? Que funciona igual, o sea, hay No es para subir tus videos bonitos ahí. O sea, los subo con las igual, tomas, los claro. comparto igual siempre, pero TikTok tiene otra lógica donde la gente busca como más historias también, ¿cachai? Como más cosas rápidas, como, oye, hice esto, me pasó esto, o un chascarro, o cosas así. Si te fijáis bien, Instagram es un poco más aesthetic en ese sentido, y como que la gente busca algo mucho más bonito, como el dato bonito y ese tipo de cosas. Hablando de eso, para introducir el próximo tema, a ver, viendo tu video vimos que para ti los viajes son muy Iba a importantes. decir lo mismo. Yo me da la impresión que eres un gran promotor del turismo, no solo hacia afuera, pero también interno, en Chile y en Santiago, en tu ¿Sí? ciudad. Y a mí me da un poco la impresión de que al santiaguino promedio no le gusta Santiago, así que mi objetivo ahora en la vida es probar lo contrario. Y por eso te quería preguntar, según tú, cuáles son, no quiero decir lugar escondido para no robarte el título, pero como los 3 panoramas como no tan comunes en Santiago que tú decís, wow, esta en verdad es como una capital mundial y no como piensan los demás. Ya, a mí tampoco me gusta Santiago, pero... Entonces, No, pero sí creo que con esto que también lo que estoy haciendo he descubierto cosas como que son muy entretenidas hacer en Santiago, pero a mí no me gusta Santiago por un tema arquitectónico, que es otra cosa. ahí podríamos hablar. Sí, que yo creo que mi ídolo Andrés Sokolov no está de acuerdo, no estaría de acuerdo conmigo. ¿Lo conocí? No lo conocí. No, me encantaría conocerlo. O sea, uno de mis goals de esto es Bueno, conocerlo. cuando lo Mira, traigamos si lo al respondes, podcast, te- te invitamos. Voy a venir, por favor. Listo. Sí, y no, creo que, a ver, panoramas que yo creo que son muy lindos acá en Santiago, región metropolitana, uno es ir al cementerio general. Creo que, de hecho, lo quiero hacer mañana. Creo que es un lugar donde hay muchas historias muy lindas y es un lugar donde... Cargado de historia. cargado de historia, ¿cachai? Como es muy, muy raro. Es turístico, yo encuentro que es muy turístico. Bueno, se hacen tours en la noche, es como de miedo, Típico, ¿cachai? Y cosas así. Tiene una vibra que no la encuentro como lúgubre, como triste, ¿cachai? Sino como, oh, qué lindo este lugar. Encuentro que pese a todo está bien cuidado. Ese es uno. Creo que algo que, bueno, que es en invierno más que nada, ir a la nieve. Tener la cordillera tan cerca. Muchos extranjeros que he conocido me dicen, pero ¿cómo la cordillera la tienen al lado? Así como que a ellos no les cabe en la cabeza. Y el mar adora. Claro, y el mar adora. No, para ellos es una locura cuando le decís, weón, Sí. tú vas de la cordillera hasta la playa, es como 3 horas de diferencia en el lugar más, No, es increíble. más como ancho. Que tener la nieve acá tan cerca, o sea, la cordillera tan cerca, permite que en verdad puedas conocer la nieve sin ir a los centros de esquí, como que la podéis disfrutar de otra manera. Pero eso es como un panorama más de invierno. ¿Qué otro lugar? El Parque Quinta Normal es hermoso. Está lleno de museos allá adentro. Está el Museo de Historia Natural, que es gratis. Está el Museo Arquetín, Artequín, creo que se llama, que también es muy lindo, ¿cachai? Creo que ese tipo de zonas que están en comunas que a veces no las asociamos con buenas comunas, tienen lugares muy, muy, muy lindos, ¿cachai? En Pedro Aguirre Cerda, que es donde vive mi abuelo, está el Parque Andrés Harlán, que es hermoso ese parque, y al frente tiene otro nuevo parque, algo Pirreo, si no me acuerdo cómo se llama, que ahora hicieron canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de básquetbol, ¿cachai? Está lleno para hacer deporte. También porque, bueno, el Parque Andrés Harlán antes era un basural, ¿cachai? Ahí se botaba la basura, ahí iban a llegar los camiones y tiraban la basura. Y ahora es un parque verde y es hermoso, ¿cachai? Y bueno, el Parque Brasil, que está al lado del MIM, son lugares como que en verdad son muy entretenidos y muy lindos. Es que viste que según yo, muchos lo que dicen no nos gusta Santiago porque no conocen estos lugares, no han Sí, visto un poquito más. totalmente. Yo entiendo el argumento como arquitectónico y lo comparto en parte, esto que cada barrio tiene como una arquitectura distinta y no necesariamente es bonita, ¿ya? Pero según yo tiene mucho más de lo que uno piensa. Sí, o sea, de lugares hay para entretenerse en Santiago, lo hay, muchos. Vaya a encontrar en cualquier comuna, en cualquier lado. Con el tema arquitectónico me pasa que una vez fui a la Torre Entel, que hay un mirador ahí arriba, ¿Ya?
Y tú miráis Santiago y veis como de Que repente es medio lote. arquitectura moderna y al lado vieja y después otra cuestión nada No, que sí, ver. es verdad. Entonces decís como, O sea, Sokolov ¿Qué es dice esto? que esa es la gracia, según él. Claro, Uy, porque no es una ciudad planificada tampoco. Al Claro. final fue un poco lo que fue saliendo. sí, po, es verdad lo que es eso, como que es una ciudad que no está planificada. A mí eso me causa un poco de ruido visual para Sí, mí, es verdad. ¿cachai? Un punto. Pero como, volviendo a la pregunta, es como en Santiago no la encuentro linda, pero encuentro que hay muchas cosas que hacer muy entretenidas, ¿cachai? Y esa es una gran diferencia. Y saliéndonos un poco de Chile, porque también vimos que aprovechaste tu viaje a Europa para crear Sí. contenido afuera. En mi caso, mis creadores de contenido favoritos son por lejos los de viajes. Por ejemplo, ¿Ya? Luisito Comunica, Alan por el Mundo, no Carnal. sé si los cacháis. La estuve viendo Karen el otro día. Nate, Sapos. que son gringos. Pero ese tipo de contenido como de viajar y hacer un poco de review de los lugares que está y los tips de, no sé, por ejemplo, cómo ahorrarte la fila del Coliseo Romano. Sí. Como ese tipo de videos son los que más me gustan a mí. No sé si tú has pensado... Es que igual hacer ese contenido es distinto porque tenés que dedicarte full time a viajar y financiarlo, pero ¿te gusta ese tipo de Sí, contenido? sí, no, de hecho ese tipo de contenido cuando viajo lo consumo harto, como cómo ahorrarme esto o cómo hacer eso, porque le da también, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que viajé, era chico también, tenía la edad 25 y fui con un presupuesto rata, ¿cachai? O sea, comer era una opción en el día. Y buscaba como esos datos que yo creo que antes no estaban, cómo ahorrarte esto y todo. Lo máximo que me acuerdo que logré hacer fue en Roma, que descubrí que los últimos domingos de cada mes los museos son gratis, como Sí. los lugares En general en históricos. Europa hay un día a la semana Sí, que po. son gratis. Y me acuerdo que justo estaba en ese domingo y fui al Coliseo, fui al Foro Romano, pasé por todos lados gratis. Y ahí dije, hoy como, hoy como, ¿cachai? Dije, lo que me ahorré en toda entrada, hoy como. Pero sí, son bastante útiles, ¿cachai? Creo que es importante que existan ese tipo, o sea, importante, o sea, a mí me gusta que existan ese tipo de contenidos porque hay mucha gente que quiere conocer, a veces las lucas no dan, ¿cachai? Y es una forma de acercar la cultura, ¿cachai? Lugares históricos, también conocer otros países, de una forma en que es como democratizar el viaje, ¿cachai? Ya no es algo que antes se podía decir como que solo la gente con plata podía hacerlo. Hoy día hay lugares más baratos, ¿cachai? Hay aviones más baratos, sigue siendo caro en cierto sentido, pero con estos tips, ¿cachai? Como cómo ahorrarte yo hice uno como cómo ahorrarte un guía turístico en el museo, ¿cachai? Que a veces salen 30 euros. Yo soy fan de la tecnología y me acuerdo que en el Museo Británico creo que costaba como 15 o 20 euros, o sea, pounds el guía. Y dije, no voy a pagar esto hoy día. No, ChatGPT. Lo puse en modo que viera como las cosas en vivo. Y yo le iba preguntando, ya, ¿qué estoy viendo? ¿Cachai? Y él es brigio, te reconoce dónde está y todo. Y te dice, La mira, versión más pro, sí, ¿no? sí, creo que esto es solo la pagada. Pero igual, si no tienes la pagada, puedes sacarle fotos. Y también te lo dice, ¿cachai? Y te dice, oye, tú estás en tal lado, estás viendo tanto esto y esto, y le voy a hacer preguntas, entonces te podía ahorrar ese guía turístico, ¿cachai? Lo otro impresionante es cuando se viraliza algún lugar, por ejemplo, no sé, encontraste un buen lugar para sacar una foto, Sí. lo subiste y después filas de gente. Sí. Eso igual es curioso. Me han llegado varias puteadas en Instagram también por eso. Por revelar lugares. Por revelar ¿Sí? lugares, sí. Oye, yo de repente soy medio grabatero, no sé si... Tú también, Ah, no. No, si estoy informal. ya, súper. Sí, no, de repente me dicen como, no grabé esto, ¿por qué grabaste esto? Va a llegar todo el mundo ahora. En las playas pasa, también han salido videos de playa. Parques, todo me ha pasado. Pero al principio igual me da lata, porque igual pensaba como chuta, como quizás la cagué. Pero después me puse en el pensamiento y dije, mira, igual estoy haciendo esto porque también voy a otras comunas, ¿cachai? O sea, voy a Las Condes, voy a Pedro y Cerda, voy a Puente Alto, ¿cachai? A todas las comunas como para democratizar los espacios. No me interesa que solamente ir a los lugares bonitos de acá, de Las Condes, Vitacuras, que hay lugares muy preciosos, y que llegue la gente de otras comunas acá, sino también me interesa que las otras personas de Vitacura, Las Condes, Naranja, vayan a otras comunas que quizás no conocen tanto, que hay lugares muy bonitos, ¿cachai? En Puente Alto hay un parque muy lindo donde hay patos, ¿cachai? Una casona antigua, etcétera. Porque cuando la gente se empieza a mezclar, las cosas se empiezan a regular, ¿cachai? Entonces,
cuando empezáis a ver que llegan a más personas que no son de tu comuna o de tu sector social, etcétera, a cierto lugar tenéis que equilibrar un poco, ¿cachai? Está llegando más gente. ¿Cómo me preparo para recibir más gente? Entonces, ¿qué pasa? Estoy poniendo un ideal. Puede ser que la municipalidad de Puente Alto se comunique con Las Condes y dice, ¿sabes que mucha gente todavía está llegando para acá? Hagamos algo en conjunto, ¿cachai? Hagamos un day trip, ¿cachai? Como para que la gente venga, conozca. Entonces, al final, hay que democratizar la ciudad para todos. Entonces, por eso me dejé de tomar mal y es como, ya, me pudrió eliminar. Sí, chao, no hay que pescar. Sí. ¿Qué más, Nico? ¿Qué A otro ver. tema? Uno de los temas que también me interesa mucho es el tema de los gastos, en general, que también ya vimos un poquito, pero a ver, tú llegaste en un punto, y volviendo al tema de la monetización, que con lo que ganáis podéis cubrir todo tu gasto, no sé, el dron, comprarte la cámara y todo eso, o aún hay una inversión bastante grande de tu propio bolsillo. O sea, ¿tratáis de que tu proyecto se autofinancie? Sí, ahora trato que se autofinancie. El principio, cuando partí, me sobró plata las vacaciones. Ya, bueno. Me compré el dron, ¿cachai? Las 24 cuotas. No lo compré. No, yo no soy de comprar en cuotas. En todo, en mi vida. O sea, me compro, o sea, pago todo en la tarjeta de crédito, pero la pago al tiro, ¿cachai? Porque encuentro que comprar cosas a cuotas es más difícil después tener el manejo de tu finanza, ¿ya? No soy el as de las finanzas, por si acaso, pero sí trato ahora que el proyecto de Diego y Dron se autofinancie solo, ¿cachai? De hecho, antes de irme de viaje se me cayó el dron. Lo levé por alrededor del Costanera, perdió la señal, no logré que se reconectara de nuevo y después apareció como ratón muerto. Eso es lo peor. El dron ha dado vuelta en el Costanera. Y más encima el día, como que le dije a Cencosud, le dije, oye, mi dron está en el Costanera. Lo tengo aquí, así como, ¿me lo pueden buscar? Me dijeron, ya, sí, pero mañana. Me llamaron y claro, esa noche llovió. Entonces, como que destruido. medio se oxidó y toda la cuestión. Y claro, pues venía ahorrando como plata también para irme de viaje y también todo lo que estaba ganando como Diego Dron lo metía como para la ahorro del viaje. Y dije, bueno, ahora me han pagado bien en algunas cosas, puedo comprarme un dron tranquilamente. Y cuando ahora, ya en el viaje también, el último que tuve, también se me cayó el agua el dron. Lo peor que te puede pasar. Sí, horrible. Y cuando volví dije, ya, ¿qué hago? Y tenía un poquito de plata que me había sobrado también, que tenía guardada como de Diego y Dron, y dije, ya, o sea, me gusta, ¿cachai? Esto, que se compre de nuevo, pero ahora está todo en cero. Y ya, como para ir cerrando, ¿cómo veí Diego y Dron a futuro? O sea, ¿tenéis pensado llevarlo a un siguiente nivel? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué con Diego y Dron? Y con Diego también, como persona. Yo creo que mis planes están como en seguir disfrutando un poco lo que es Diego y Dron ahora. Yo insisto, tengo mi trabajo que me permite tener una vida como tranquila. No estoy estresado, ¿cachai? Me gusta lo que hago, encuentro que estoy en una buena empresa, he conocido gente muy entretenida, etcétera. Y como que si lo puedo seguir compatibilizando con Diego y Dron, yo creo que va a seguir siendo así. Obviamente, en ciertos momentos de mi vida, que ahora que ha pasado, o sea, llevo ya 2 años con Diego y Dron, como que hay momentos en que tengo que meterle más cabeza a la pega, normal, ¿cachai? Y no puedo salir nomás, pues, ¿cachai? Lo entiendo. Claro. Pero hay momentos en que también uno puede estar más tranquilo y que lo aprovecho más como los fines de semana en meterle más cabeza a Diego y Dron, ¿cachai? Para mí es un complemento de mi vida. Si mañana, no sé, hackean Instagram y borran todas las cuentas, para mí no va a ser un cambio, ¿cachai? Nacerá otra plataforma y partiré de ahí, etcétera. Pero siento que ese es como el futuro, como que me siga. Bueno, yo también cuando lo partí y terminé, fue como, ¿y qué hago ahora? Ahora que solo. Obvio. Empezar a salir para conocer gente, para conocer lugares, para sacar. Yo soy súper, aunque no lo crean, soy súper como para adentro, no soy muy sociable. ¿Ya? Entonces también es como un momento en que me ayuda a tratar de sociabilizar con más gente, porque me empezaron a invitar a ciertas cosas y ahí yo, una lógica que tengo dentro del proyecto de Diego Dron es que a la cuenta le va bien porque la gente hace que va bien, ¿cachai? Entonces todo lo que me traten de regalar yo siempre le pido como algo más
para dárselo a la gente, a los seguidores, ¿cachai? Y hemos ido a la nieve con seguidores, ¿cachai? El otro día me invitaron a un bar que fui, invité a unos seguidores, ¿cachai? Eso también hoy día está bien de moda en general. Sí. Hacer invitaciones con seguidores y eventos. Sí, yo lo empecé a hacer más que nada como porque dije, pucha, la gente le da like a esto y lo comparte y merecen retribuir, Claro. estar retribuidos de lo que me están dando a mí, ¿cachai? Porque si no, el proyecto no funciona. Obvio. Ese es como el plan de ser un complemento todavía. Oye, si tuvierais que dar un consejo como alguien que está empezando recién a hacer lo que haces tú, ¿qué le diríais? No se compren el mejor teléfono, no se compren ningún equipo. No paguen en cuota. No paguen No, en yo pago cuota. todas las cuotas, chao. Empiecen el proyecto pensado, pero no inviertan tanto en algo que quizás les va a costar monetariamente. Si el proyecto es bueno, les va a dar la plata necesaria. Se puede demorar más, menos. Creo que para las redes sociales sí hay que meterle un poco de cabeza. Hay que hacerlo también con amor, pero sí hay que meterle un poco de cabeza para que también funcione, ¿cachai? Algo que siempre doy el consejo, que hay peleas también ahí, algunos dicen, ¿Algunos comentarios ahí? roben ideas, ¿cachai? El dicho es como steal like an artist, y yo cuando digo roba ideas es como, ¿te gustó lo que habla? Toma la idea, hazla tú. Y quizás ¿cachai? te sale mejor. Y eso ya es un video distinto, ¿cachai? Y eso no te va a hacer como menos o sea, mejor o peor creador de contenido, sino que te va a permitir entender qué cosas están funcionando. Y cuando tú lo grabas ya tú mismo, ya le estás dando tu impronta y haces algo nuevo, ¿cachai? Y la gente va a valorar eso. A mí algo que sí odio es cuando las cuentas le roban a creadores de contenidos el video, Claro. ¿cachai? Y lo postean Claro, en su... Y yo Claro, tenía sin dar crédito. y yo he tenido, lo dan, pero ¿cachai? No sirve de nada, porque cuentas más grandes que me ha pasado con cuentas muy grandes y muy conocidas que me han robado el video derechamente, y me ponen crédito, ¿cachai? Al final, como esa cuenta tiene más seguidores y toda la cuestión, creen que esa cuenta lo creó, ¿cachai? Claro. Entonces es básicamente quitarle el trabajo, el esfuerzo que hizo esa persona por crear el video. Y yo tengo muchas peleas por eso. Así que roben bien. No, mira, no es robar, sino No, copien sí, contenido obvio, como, sí, pero hagan claro. lo propio, hagan lo propio. Yo creo que eso es lo más importante para crear contenido, hacer lo propio. Oye, y última pregunta, ahora sí. Ya que Voy a hay hacer hecho todas las que contenido, quiera. ya que hay hecho contenido de bares y cafeterías y a nosotros nos gustan las dos cosas, top 3 bares y top 3 cafeterías. Santiago. Ya. Mira, justo el lunes fui al el Sindicato Bar, que queda en Providencia. Es nuevo. Muy, 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 muy bueno. Creo que hace tiempo que no probaba un lugar tan bueno. Se los recomiendo. Más encima, bueno, está con descuento si van por Diego Girón, por si acaso. Sí, 20% de nomás. descuento. Vayan, no, de verdad vayan porque es muy bueno. Ese es uno de los bares que más me gusta. El otro bar que probé hace poco que me gustó mucho, que es como medio bar restaurante también, es el Tempura, que encuentro que los tragos están muy bien hechos. Suena. Sí, es como de comida asiática, sushi, Sí, a mí me suena, pero no he ido. thai. Creo que hay uno por acá también. También muy rico, lo encontré muy, muy rico. Más caro, pero el sindicato es más barato, pero muy, muy bueno. Restaurantes, Campo Marcio, que es un restaurante de pinzas. No son pizzas. Pero es otra fuimos, forma- fuimos al Pinza, pero Ya. no... Ya, no lo he ido. Ya. Ese es uno de mis restaurantes favoritos de comida porque también es muy rico, es muy acogedor, está como... Se nota que la gente es feliz ahí trabajando, ¿cachai? Y como que eso siempre le pone bueno. ¿Y cafés? Cafeterías, uff. Hay que decir esta, porque si no... Bueno, estamos grabando en Café Lo Sí, Mata, de sí, nuevo. bueno. No, sí, bueno, si podría grabar un contenido. Cafeterías, a ver, es que hace tiempo que no voy a cafetería. Fui una, pero parece que a la gente no le gustó mucho. Así que la decimos, la decimos. No va a decir porque... Bueno, nosotros hemos grabado en una paninoteca, que es, ¿Ya? ¿cómo tú Fue pronuncias? el Bravo Ragazzi, muy buena. De paninis. Está bien, aquí. Panini, qué rico. Muy buena, muy buena. Tuvimos de hecho a Nicola, que es el dueño, ¿Ya? esa también la recomendamos harto. ¿Ya? Y Patonejo, que te la comenté, que es una cafetería que puso un primo mío, ¿Ya? que es Cafetería El Paso y queda en Ñuñoa. Ah, Así que ahí para que la vayas a conocer ya. y grabar. Y aquí al lado, no sé si lo caché, está el Mestiere. Ese Sí, típico, ese es sí, muy lo he bueno, visto. hace buenos Ah, brunches. ya me acordé una muy buena. Naif, que está en Providencia. Naif. Naif se llama, y de Tia Therapy. Creo que Esa es típica. Esa también es En muy TikTok buena. hoy día está muy viral Sí, también. es muy buena porque es muy rica y todo es muy contundente.
Grandes recomendaciones. Grandes Sí. recomendaciones. Oye, Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes por Estar acá. invitarme. Un en gusto verdad. conocerte. No, Éxito gracias. en tus proyectos. A En una ustedes. de esas, si queréis grabar un video, nos avisáis y nosotros ahí Sí. hacemos una sociedad. Sí, no, feliz de hacer algo más, yo ningún problema. Eso. Cualquier cosa me preguntan. Muchas gracias por invitarme. en verdad. Bueno, y invitado a seguir a Diego Hidrón también. Vamos a dejar el Instagram y a nosotros, Y a muy nosotros importante. siempre Sí. ahí. Eso, saludos a todos. Saludos.